Vamos muy bien. Bueno, para tener los antecedentes, el contexto, no hay ningún caso en el mundo, no existe ningún hecho en el mundo en el que se haya hecho, se haya realizado, se haya construido una refinería en tan poco tiempo, con esas capacidades. No existe ningún caso en ninguna parte del mundo. Siempre las obras estas trascienden los periodos de gobierno. Y esta obra la estamos concluyendo en 5 años, menos de 5 años, 4 años y medio. Y es una obra magna. Estamos hablando de procesar 340,000 barriles diarios de petróleo crudo. Vamos a extraer 280,000 barriles de gasolinas, 280,000 barriles. Vamos a extraer de esta refinería el 25% de toda la gasolina que consumimos en el país, para que se dimensione lo que significa. Es una inversión de alrededor de 14,000 millones de dólares, sin créditos, con presupuesto público, con dinero del pueblo. Esto nos va a permitir, también con la compra que hicimos de la refinería Deer Park y con 2 coquizadoras que estamos construyendo, que son como 2 refinerías más. Yo ofrecí en campaña hacer 3 refinerías y pues construimos una grande, esta de Dos Bocas, se compró otra importantísima, igual, para procesar 340,000 barriles diarios, la de Deer Park, y estamos construyendo 2 coquizadoras que son refinerías para procesar combustóleo y convertirlo en gasolinas, porque tienen las gasolinas más precio que el combustóleo, pero además, mediante estas coquizadoras se evita la contaminación o se reduce la contaminación considerablemente. Estas 2 plantas pues van a significar una inversión total también de cerca de 10,000 millones de dólares, las 2, una coquizadora de Tula y una coquizadora en Salina Cruz. La de Tula la terminamos en diciembre de este año y la de Salina Cruz la vamos a inaugurar en obra civil en agosto del año próximo. Ya va a quedar para periodo de prueba, pero a finales del año próximo ya va a estar produciendo. Las 2 nos van a dar como 80,000 barriles más de gasolinas. Entonces, con todo esto, el plan es que el año próximo ya no compremos gasolina en el extranjero,
que toda la gasolina se produzca en México, que se logre la autosuficiencia energética. Bueno, ya la refinería de Dos Bocas ya se cargó, ya tiene petróleo crudo, es un proceso, no es apretar un botón, sí. Lleva su tiempo, son muchos equipos, es un complejo de refinación muy importante y va a empezar ya a producir la mitad, como 170,000 barriles de combustible a más tardar en noviembre de este año. La producción empezará en noviembre. Sí, la mitad. Y la otra mitad en diciembre o en enero del año próximo. Entonces ya está en proceso. Hasta ahora están los mejores técnicos petroleros echando al andar, probando todo, sistemas eléctricos, abasto de energía, de gas, de crudo, probando todo. Y voy a estar yo a finales de este mes, voy a Dos Bocas ya a ver ya el proceso, a ver si ya para entonces empieza a producir la refinería. Pero estoy muy contento porque nos va a ayudar mucho. Va a quedar pendiente un ramal que se necesita del tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas, como 100 kilómetros, que vamos a tener el tren desde Coatzacoalcos hasta Cancún. Vamos a tener 2,500 kilómetros de tren de carga y de pasajeros cuando terminemos. Entonces, se tiene está en reparación todo el tramo de Coatzacoalcos a Palenque del tren del sureste. Ahí fue donde recuperamos también una parte que tenía concesionada, se recuperó la concesión a Grupo México, ya eso se resolvió. Entonces, de Coatzacoalcos a Palenque hay una estación que se ubica en el poblado Estación Chontalpa, y de ahí, a ver si no pones un plano de Chiapas, Tabasco. De ahí hay que construir un ramal, pero solo se tiene la mitad del derecho de vía, ya no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces va a quedar el proyecto ejecutivo para que el próximo gobierno decida. De todas maneras, es esto. De aquí de Coatzacoalcos hay el tren a Palenque, este tren. Entonces la carretera, pero aquí va la línea del tren a Palenque. Y les comentaba yo que ya de Palenque, pues a Cancún, el Maya, hasta aquí, y de aquí a Coatzacoalcos. De Coatzacoalcos va a quedar también hasta acá, hasta Salina Cruz, y de Ixtepec hasta Tapachula. Todo esto
tren público, todo el sureste va a quedar comunicado. Bueno, para sacar combustible hace falta, aquí pasa el tren, por aquí está esta estación que les comento. Sí, a ver, que se llama Estación sí, aquí está. Sí. Sí, es este, exactamente, aquí está. Este es el poblado Estación Chontalpa y ese ramal, aquí viene todo esto es el tren, este es Guatemala, todo esto lo estamos rehabilitando, todo esto, esto hasta aquí y aquí empieza el Maya. Y este ramal nos va a quedar pendiente porque la refinería está allá, en Dos Bocas. No vamos a tener ningún problema porque se puede sacar el combustible por autotanques y tenemos el puerto de Dos Bocas para sacar el combustible por mar. De Dos Bocas hacia Progreso, Puerto Progreso para la península, y de Dos Bocas a Coatzacoalcos y a Veracruz y todo el Golfo. O sea, la refinería está a 200 metros del puerto. Quedó ubicada de manera estratégica, pero además la ubicación de la refinería de Dos Bocas está bien pensada porque en Dos Bocas hay una terminal de petróleo crudo. Ahí llega el petróleo de todos los campos de tierra de Tabasco y de las aguas someras del Golfo y de las aguas profundas. Llega el petróleo que se extrae del litoral de Tabasco y del litoral de Campeche. Llega 1 millón de barriles. La refinería necesita 340,000. Pero imagínense cuánto nos ahorramos, porque ya están las instalaciones, ahí se almacena el petróleo que se va al extranjero, que se exporta. Ahora lo que queremos es no vender petróleo crudo, sino procesarlo y utilizarlo para nuestra demanda interna. Entonces, es lo único que va a quedar. Aprovecho también para informarle a la gente, pero también informarle a los que puedan sustituirme, los que van a sustituirme, hombre o mujer, que les voy a dejar mis puntos de vista muy respetuosos, algunos esbozos de lo que se requiere seguir haciendo. Por ejemplo, en la industria de la construcción, que es tan importante. ¿Por qué nosotros hemos podido crear empleos? Por la industria de la construcción. La importancia que tiene la inversión pública. Pero la industria de la construcción requiere atención permanente. Es como subirse a la bicicleta y no dejar de pedalear. Porque Dos Bocas, 35,000 trabajadores, pero va a ser operada la refinería por 2,000. ¿Qué se hace?
con los 23,000 que construyeron, que son los héroes anónimos, los obreros, que tienen todo nuestro respeto, nuestra admiración. ¿Qué hacen 23,000 trabajadores? Bueno, ahora no hay problema porque está el Tren Maya. Allá debemos de tener 50,000 trabajadores y se van a requerir más. Pero luego también tenemos el Istmo, los 10 polos de desarrollo del Istmo, las vías que se están reparando en el Istmo, la coquizadora, nada más la pura coquizadora de Salina Cruz debe estar ocupando ahora entre 4 y 5,000 obreros. La de Tula también 4 o 5,000 obreros. Pero hay proyectos de construcción permanente, no parar, seguir haciendo infraestructura, obras públicas para seguir creando empleos. Entonces es por lo de tu pregunta que me ayuda pues a explicar más cómo tiene que ser el desarrollo futuro. Luego vamos al norte y tiene mucho potencial todo el norte, la zona fronteriza. Nada más que ahí también hay que ordenar ya el crecimiento. A ver si bueno, ya no, lo dejamos para mañana, pero sí quiero presentarles la situación del agua, que conozcamos todos la disponibilidad de agua que se tiene en el país, de aguas subterráneas y de aguas superficiales, porque eso lo tenemos que cuidar. Esa es otra cosa. Ya no se puede seguir utilizando agua para cultivos que demandan de mucha agua o empresas que también demandan mucha agua en algunas regiones del país, porque el agua tiene que ser para consumo doméstico primero, y lo que sobre para el desarrollo empresarial, para la agricultura sobre todo, pero manejar con planeación y de manera racional el agua. No en el sureste, claro que hay que cuidar el agua también, pero en el sureste tenemos el 70% del agua del país. Exactamente, desde aquí, desde el Istmo, que es Veracruz, Oaxaca. Si hablamos de las cuencas, el Papaloapan, sí, y todos los ríos de esta región del Istmo hacia la península, ¿sí?, con excepción de Quintana Roo, que ahí tenemos más escasez de agua, pero el resto de los estados tenemos mucha agua, 70% de todo el agua del país. Ahí están los ríos más grandes, el Papaloapan, el Grijalba, el Usumacinta, el Candelaria, ríos muy grandes. Y, por ejemplo, el Usumacinta no tiene ni una sola presa desde que nace en Guatemala,
llega todo el agua al mar, todo el agua. Ahí hace falta obras de infraestructura para la utilización del agua, porque es también paradójico. Hay mucha agua, pero si no se cultiva en épocas de seca con riego, no se tiene producción suficiente, no hay mayor producción. Y sobre todo no deja de ser más barato y más ecológico el tener energía eléctrica